Hermanos queridos, muy buenos días. En nombre del Señor vamos a orar y vamos a pedir esta mañana que Dios nos hable a través de su palabra. Siempre es un privilegio poder escuchar juntos la palabra de Dios y pidamos al Señor que Él nos hable en esta oportunidad. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por estar aquí para alabarte, bendecir tu nombre, Señor, con estas hermosas alabanzas. Y ahora, Señor, que vamos a meditar en tu palabra, quiero pedir, Señor, que nos ayudes a concentrar nuestra atención. Padre, pido que me des a mí la tranquilidad para poder comunicar tu palabra y a los hermanos, Señor, que pueden escuchar con atención. Y Padre, háblanos. Señor, que tu palabra sea un alimento espiritual para nosotros esta mañana. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, se dice que todo creyente tiene 2 cumpleaños. ¿Cuáles serán los 2 cumpleaños de cada creyente? Bueno, un cumpleaños obviamente celebrando el día de nuestro nacimiento natural. Pero también tenemos el día en que tuvimos el nacimiento espiritual. Así que todo creyente puede celebrar 2 cumpleaños al año. Y lo mismo es cierto de la iglesia también. Hermanos, aquí en Covicorti, ¿cuándo celebramos nuestro aniversario, nuestro cumpleaños? ¿Cuándo es? En septiembre, ¿no es cierto? Más o menos el 5 de septiembre es cuando la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Noroeste inició. Ese es el cumpleaños natural de nuestra congregación. Pero somos parte de la Iglesia Universal. Y si nos hacemos la pregunta, ¿y cuándo es la fecha del nacimiento de la Iglesia Universal? Es el día de Pentecostés. Por lo general se le considera así. El pasaje que Armando leyó esta mañana entonces es el pasaje que anuncia el nacimiento de la iglesia cristiana aquí en la tierra. Ahora, lo triste como evangélicos, hay que reconocer, es que celebramos la Navidad cuando Cristo vino a este mundo. Celebramos Semana Santa cuando Cristo murió por nosotros. Pero parece que nos olvidamos del día de Pentecostés, que debemos celebrar 50 días después de la resurrección de Cristo. Pero lo pasamos por alto, creo que porque pensamos que es una fiesta católica, digamos, y por eso no lo celebramos. Pero creo que es importante que el creyente pueda celebrar la fecha del nacimiento de la Iglesia Universal. Ahora, en el pasaje que acabamos de leer esta mañana, Hechos 2, del 1 al 13, tenemos los relatos históricos qué pasó ese primer día de Pentecostés, cuando la iglesia cristiana nació. Creo que los que somos creyentes algunos años estamos bastante familiarizados con lo que pasó en ese día. Permítame simplemente repasar rápidamente los eventos históricos del día de Pentecostés. Lo primero que notamos en versículo 1 es que los creyentes, los seguidores de Cristo, que estaban en Jerusalén, estaban reunidos, todos juntos, unánimes. En el capítulo 2, Lucas no nos dice qué estaban haciendo, pero del contexto del capítulo 1 podemos estar seguros que estaban orando. Estaban esperando ser investidos de poder de lo alto, como el Señor Jesús les había ordenado. De repente, versículo 2 y versículo 3, de repente se escuchó un tremendo ruido, como un huracán, un viento recio. Y de repente la gente quedó asombrada, porque asentándose sobre la cabeza de cada uno, lenguas de fuego. El Espíritu Santo que en el bautismo de Cristo se manifestó como una paloma. En Pentecostés
vino como lenguas de fuego. Yo me imagino que habrá sido impresionante. Mirándoles a ustedes esta mañana, yo me pregunto, ¿qué sentiría yo si de repente ahora lenguas de fuego aparecen en la cabeza de cada uno de ustedes? Eso fue lo que pasó en Pentecostés. Y luego, versículo 4, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Este tremendo poder de lo alto se apoderó de cada creyente. Habrá sido tremendo lo que sintieron. ¿Qué conjunto de emociones habrán sentido cuando de repente el poder de lo alto tomó control de sus vidas? Y se encontraron repentinamente todos hablando otros idiomas. Los idiomas que están mencionados ahí en el versículo 8 en adelante. Y estaban hablando con una tremenda fluidez, con el acento acertado de cada idioma. Y claro, los peregrinos que habían llegado a Jerusalén para esta fiesta de los judíos quedaron impresionados. Y se preguntaron, ¿cómo es posible que estos galileos estén hablando nuestro idioma? En italiano, el idioma de los medos, de los partos, etc. Y la verdad es que enseguida se causó una tremenda confusión, como podemos notar en versículos 12 y 13. Porque algunos de estos judíos, escuchando a los creyentes hablar en lenguas, anunciando las maravillas de Dios, los creyentes, los judíos piadosos, quedaron conmovidos con lo que estaban hablando de Dios, las cosas maravillosas que decían de Dios, pero la verdad es que habían otros judíos ahí que no eran precisamente piadosos. Y escuchando a estos creyentes hablar en otros idiomas, se empezaron a burlar, acusándolos de estar borrachos. Bueno, esos son los eventos que ocurrieron. Pero esta mañana hagamos una pregunta más importante quizá. No solo hay que preguntar qué pasó ese día, sino qué significa ese día. ¿Qué significó el día de Pentecostés? Y vamos a notar esta mañana 3 grandes significados del día de Pentecostés. En primer lugar, este día marcó el momento cuando el Señor cumplió la promesa de enviarles el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que antes de morir, el Señor en el aposento alto pasó unas horas hablando con los apóstoles y les animó reiteradas veces prometiéndoles la venida del Espíritu Santo? Vamos a repasar un poco esas promesas y vamos a ver exactamente qué fue lo que el Señor prometió a los creyentes cuando el Espíritu Santo iba a venir. Vamos a empezar mirando Juan 14 y el versículo 16. Leamos esta mañana, Juan 14, el versículo 16. El Señor dice, es una promesa, ¿no es cierto? Una promesa. Rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. 2 detalles para notar ahí. En primer lugar, noten el nombre o el título del Espíritu Santo. ¿Cómo se le llama ya? Consolador. ¿Qué significa eso? En primer lugar, significa que el Señor estaba prometiéndonos una persona divina, la tercera persona de la Trinidad, que estaría con nosotros para consolarnos. Y la verdad es que hay muchos momentos en la vida cristiana que nos hace falta consolación, ¿no es cierto? ¿Alguna vez has pasado por un momento difícil en tu vida? Un momento triste, afligido,
De repente no podías contar a nadie lo que estabas viviendo. Pero qué lindo que en ese momento el Espíritu Santo se acerca y en una u otra manera nos puede consolar. Él viene para consolar al pueblo de Dios. Pero esta palabra en el idioma original significa más que solo consolar. La palabra también tiene el sentido de exhortar. Y creo que todo creyente ha experimentado la exhortación del Espíritu Santo. Esos días que somos un poco ociosos, ¿ya? Y no queremos orar. El Espíritu Santo te exhorta. Es importante orar. O cuando no queremos leer la Biblia, hemos pasado de repente 2 o 3 días sin leer la Biblia y sentimos o escuchamos una voz interior diciéndonos, debemos leer la Biblia. Es el Espíritu Santo, exhortándote. O cuando estamos un poco fríos en la vida cristiana, o nos hemos peleado con alguien y estamos resentidos. Hermanos, hay muchas maneras que el Espíritu Santo viene para exhortarnos. La vida cristiana será muy difícil sin la presencia del Espíritu Santo. Y noten esta hermosa promesa porque el versículo 16 termina diciendo, Él estará con vosotros para siempre. El Señor se estaba por ir. Hermanos, el que está con nosotros para siempre no es el Señor Jesús. El que está con nosotros para siempre es el Espíritu Santo. El Señor Jesús está a la diestra del Padre, intercediendo allá por nosotros. El que está con nosotros no es el Señor Jesús. El que está con nosotros es el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Pero qué linda promesa, ¿no es cierto? El Espíritu Santo vendrá. Vamos al capítulo 15 de Juan. Miren capítulo 15 y el versículo 26. Vamos a ver otro ministerio que el Señor prometió del Espíritu Santo, que empezó a cumplirse en Hechos el capítulo 2. ¿Qué leemos en Juan 15, versículo 26? Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. ¿Qué dice al final? Él dará testimonio de mí. Qué tremendo ministerio, ¿no es cierto? En el corazón del creyente, el Espíritu Santo está aquí para dar testimonio. ¿Cómo lo hace? Bueno, el Espíritu Santo lo hace en muchas maneras y a veces ni nos damos cuenta de lo que está pasando. Pero cuando tú lees la Biblia y estás leyendo un pasaje de las Escrituras y de repente ese pasaje te hace pensar en Cristo, te hace pensar en algún aspecto de su carácter o su obra, es el Espíritu Santo usando las Escrituras para dar testimonio de Cristo. Porque, hermanos, lo que el Espíritu Santo anhela para nosotros es que cada creyente conozca mejor al Señor. El Espíritu Santo no le interesa que el creyente sepa muchas cosas del Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo no viene para hablar de sí mismo. El Espíritu Santo viene para hablar de Cristo. Él dará testimonio de mí. Esto pasa también cuando alabamos al Señor. ¿Acaso no hemos tenido, hermanos, momentos en nuestra vida cristiana? Estamos en el culto como esta mañana. Estamos cantando alguna alabanza. Y de repente una palabra, una frase te conmueve en tu corazón. Y te das cuenta cuán valioso es el Señor Jesús para ti. ¿Qué está pasando? No es algo natural. Es el Espíritu Santo dando testimonio en las alabanzas del Señor Jesucristo. Pero, hermanos, este es el ministerio del Espíritu Santo.
Él viene para ayudar al creyente a conocer mejor al Señor Jesús. Tremendo ministerio. Vamos al capítulo 14 y el versículo 26. Otra promesa, otro ministerio del Espíritu Santo. Juan 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¡Qué promesa!, ¿no es cierto? ¿Te falta conocer más acerca de la vida cristiana? El Espíritu Santo está aquí para enseñarnos. Él nos va a enseñar. Es una promesa del Señor. Él se encarga de enseñarnos. Ahora, hermanos, yo tengo entre ustedes el ministerio de la enseñanza. Me encanta enseñar la palabra de Dios. Pero soy consciente que no siempre enseño bien. Hay que ser honestos. No siempre enseño bien. Las personas que más me ayudan a ver cuando no enseño bien es mi familia, mi esposa, mis hijos. En más que una oportunidad, después de alguna clase o alguna prédica, me dicen, papá o querido, mi esposa hablándome, dice, lo que enseñaste estuvo muy bien, pero enseñaste muy rápido muchas cosas. Y claro, para ti, papá, esas cosas que estabas hablando, tú las entiendes muy bien, pero los creyentes no siempre lo captan rápidamente. Y tengo que confesar, eso a veces es una culpa en mi persona. Que no sé cómo enseñar en la medida que ustedes necesitan escuchar. Pero lo que yo no puedo hacer, el Espíritu Santo sí puede hacer. Porque Él sabe cuánto estás captando. Él sabe lo que te cuesta aprender. Y hay que entender, hermanos, el Espíritu Santo está con cada creyente para enseñarle. Por eso ustedes tienen la experiencia, a veces leyendo un pasaje de la Biblia, de repente el Espíritu Santo les ayuda a entender ese pasaje como nunca antes. O podría ser que están luchando con un concepto en la vida cristiana, no lo están captando y por una de esas, entre comillas, coincidencias o circunstancias de la vida, das con un libro y ese libro te ayuda a entender esa doctrina, esa enseñanza que no estabas captando. Es el Espíritu Santo usando libros. O podría ser que estás navegando en Internet y de repente das con una página en Internet o das con un video que te enseña algún tema y todo se aclara en tu mente. Es el Espíritu Santo. Es lo que Él hace, hermanos. El Espíritu Santo viene para enseñar al creyente. Y solo tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo para poder aprender. Es la promesa del Señor. Él va a venir para enseñarnos. En capítulo 16, el versículo 8, tenemos otro ministerio del Espíritu Santo. Quizá no nos gusta mucho este ministerio, pero es muy importante. Cuando Él venga, nos va a convencer de pecado. Esto es importante para inconversos, obviamente, porque nadie va a saber que es un pecador aparte de la obra del Espíritu Santo. Pero como creyentes también, necesitamos constantemente que el Espíritu Santo nos pueda hablar de nuestros pecados, porque la verdad, hermanos, es que todos pecamos, pero no queremos reconocerlo. Levantamos toda clase de pretexto y justificación por lo que acabamos de decir o sentir o pensar, pero es pecado. Y el que te va a hablar, el que nos va a hablar de nuestros pecados, es el Espíritu Santo.
Bueno, hermanos, uno podía continuar, ¿no es cierto? Pero el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, lo que ese día significa para la iglesia es que el Señor cumplió la promesa de dar a toda la iglesia el Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo hasta la segunda venida, que cumpla todas estas acciones, año tras año, siglo tras siglo. Ya van 2000 años. ¿Se encuentra, hermanos? El Espíritu Santo ha enseñado mucho más que Cristo. Lo digo con reverencia. El Señor solo pasó 3 años enseñando. El Espíritu Santo ya viene 2000 años enseñando. Él es el gran maestro. Yo sé que a todos nos hubiera gustado vivir hace 2000 años y escuchar a Cristo, ¿no es cierto? A mí me hubiera fascinado. Ya creo que el día que más me hubiera gustado estar es el día que alimentó a los 5000. Qué lindo pasar un día a las orillas del mar de Galilea, escuchar al Señor, ver milagros y al fin del día cenar. Qué lindo día, ¿no es cierto? Pero el Señor lo hizo solo por 3 años. Y tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Día tras día, mes tras mes, toda tu vida, el Espíritu Santo obrando en el creyente, cumpliendo todos estos ministerios. Hechos 2 marcó el comienzo del cumplimiento de esa promesa del Espíritu Santo. Pero en segundo lugar, el día de Pentecostés también marcó, fue la señal del nuevo pacto. La señal del nuevo pacto. Nuestras Biblias están en 2 partes, ¿no es cierto? ¿Cómo llamamos las 2 partes de la Biblia? La primera parte se llama Antiguo Testamento. La otra parte se llama el Nuevo Testamento. No es una buena traducción, ¿ya? La palabra testamento debería ser traducido pacto, porque cuando dieron este nombre a las 2 partes de la Biblia, eso es lo que significa. El Antiguo Testamento debemos llamarlo el Antiguo Pacto. El Nuevo Testamento es el Nuevo Pacto. Así está dividida la Biblia para nosotros. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, bajo el liderazgo de Moisés, llevó a todo el pueblo al pie del monte Sinaí, el monte Oreb. ¿Y qué hizo Dios ahí? Estableció un pacto con Israel, ¿no es cierto? ¿Cuál era ese pacto? Muy sencillo. Por su parte, Dios prometió tomar a Israel como su nación. Ustedes serán mi especial tesoro, dijo Dios. No voy a escoger a los egipcios o a los asirios o los babilonios o los caldeos o los griegos o los romanos o los incas o a nadie más. De toda la tierra, solo voy a tomar a Israel. Ustedes serán mi especial tesoro. Tamaño privilegio, ¿no es cierto? Tamaño privilegio. ¿Y qué es lo que Dios pidió de Israel? Nada complicado. Dios simplemente dijo, ustedes me van a obedecer. Van a guardar mis mandamientos. Y al guardar mis mandamientos les va a ir muy bien. ¿Y qué pasó, hermanos? Tristemente sabemos, ¿no es cierto? Dios fue fiel. Dios siempre es fiel. El problema estaba con Israel. Israel simplemente rehusó guardar la ley de Dios. Se pusieron tercos, rebeldes, desobedientes. Y aunque el Señor, como un buen padre, disciplinaba y corregía y advertía a Israel, nada que ver.
Y al final, en un sentido, se acabó el pacto. Se acabó el pacto. Falló el pacto. Pero en las páginas del Antiguo Testamento, por ejemplo, si vamos a Jeremías, el capítulo 31, encontramos algo muy interesante. En Jeremías 31, a partir del versículo 31, leemos la promesa de Dios acerca de un nuevo pacto. Dios reconociendo que el antiguo pacto simplemente no funcionó por la desobediencia del pueblo. Dios prometió hacer un nuevo pacto. Vamos a leer Jeremías 31, versículos 31 al 34. Hermanos, este pasaje es muy importante porque está hablando de la iglesia. Nosotros somos el pueblo del nuevo pacto. Aunque Dios lo presenta como algo para Israel, es porque el pacto inicialmente se ofreció a Israel. En Hechos 2, Pedro predica a Israel, ¿no es cierto? En Hechos 2, el nuevo pacto se ofrece a Israel. Leamos entonces Jeremías 31, versículo 31. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Y cómo será este pacto? Dice Dios, versículo 32, no será como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. ¿Por qué no será como ese pacto? Bueno, dice Dios, porque ellos invalidaron, quebrantaron mi pacto por su desobediencia, aunque yo fui un marido fiel para ellos, dice Jehová. Pero este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Y aquí está el pacto mejorado, ¿no es cierto? El nuevo pacto es mejor que el antiguo. Porque dice el versículo 33, daré mi ley en su mente. En el antiguo pacto, ¿dónde estaba la ley escrita? En las tablas de piedra. Eso es muy simbólico, ¿no es cierto? Los 10 mandamientos redactados en tablas de piedra. Y así el corazón de Israel, piedra. Y Dios dice, voy a dar mi ley no en tablas de piedra, voy a dar mi ley en su mente. Voy a escribir esta ley en su corazón. Yo seré a ellos por Dios, ellos me serán por pueblo. No enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová. Porque todos, en el nuevo pacto, todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así que, hermanos, Dios aquí está diciendo, voy a tener que ordenar un nuevo pacto. Y el nuevo pacto va a ser mejor que el pacto antiguo, mucho mejor. Y va a funcionar. Pero ¿cómo va a funcionar? Para entender cómo va a funcionar, hay que avanzar a Ezequiel, el capítulo 36. Vamos ahora a escuchar la promesa del nuevo pacto en los labios de Ezequiel o en los escritos de Ezequiel, capítulo 36. Miren el versículo 25. Ezequiel 36, el versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra.
¿Pueden notar, hermanos? ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia? El nuevo pacto va a funcionar. El nuevo pueblo de Dios va a guardar la ley de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo será dado. Cada miembro del nuevo pacto, que somos la iglesia, va a recibir el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que se encarga de ayudarnos a cumplir la ley de Dios. Y hermanos, en Hechos 2, el nuevo pacto fue sellado. Yo sé que cuando celebramos la Santa Cena, decimos, esta copa es la sangre del nuevo pacto. Y es cierto. El antiguo pacto se ratificó por la sangre de animales, ¿no es cierto? Y el nuevo pacto también se ratificó con sangre, pero no con la sangre de un animal, con la sangre del eterno Hijo de Dios. Él entregó su vida en la cruz por nosotros. Él resucitó para nuestra justificación. Y el día de Pentecostés, la última parte de establecer el nuevo pacto se cumplió. Dios el Padre envió a nombre de su Hijo el Espíritu Santo a la iglesia y la iglesia empezó. La iglesia nació. El nuevo pacto se estableció. Hermanos, el día de Pentecostés es el equivalente al monte Horeb para la iglesia. ¿Ok? Así de importante es. El día de Pentecostés es nuestro monte Horeb. Es cuando Dios establece el pacto con nosotros y nos da el Espíritu Santo. Y hermanos, el momento que Dios el Padre dio a los creyentes el Espíritu Santo en Hechos 2, la iglesia tenía todo lo que necesitaba para cumplir la gran comisión. ¿Ok? Repito, el día que Dios el Padre envió a la iglesia el Espíritu Santo, a partir de ese momento, la iglesia tenía todo lo que necesitaba para funcionar y para cumplir la gran comisión. Por eso, hermanos, es triste que la iglesia evangélica, nuestra iglesia, no celebramos el día de Pentecostés. Es un día tan importante para nosotros. Y eso me lleva al tercer punto y el punto final. ¿Qué significa el día de Pentecostés? Significa el inicio de la gran cosecha. Esto es lo que el día de Pentecostés significa. El inicio de la gran cosecha. Hermanos, ¿saben ustedes lo que la palabra Pentecostés significa? ¿Qué significa Pentecostés? Pente 5. Pentecostés 50. Literalmente la palabra Pentecostés significa 50. ¿Por qué se le dio este nombre? Porque en el antiguo pueblo de Israel habían dos fiestas espirituales vinculadas con la cosecha. Se acordarán que Israel era un pueblo agrícola. Y cuando empezaba la cosecha, la ley de Dios decía lo siguiente: el chacarero va a entrar a la cosecha, a su campo de cultivo, y va a cosechar, estoy inventando ahora, ¿no es cierto? Porque no sabían de papas en Israel, ¿ya? Pero ya van a cosechar el primer costal de papa. ¿Y qué van a hacer con ese primer costal de papa? Lo van a llevar al templo. La fiesta de las primicias, ¿ya? Las primicias. La primera parte de la cosecha. Había una fiesta especial para celebrar la primera cosecha. Y luego Dios había dicho, en Levítico 23 lo tenemos, Dios había dicho, a partir de esa primera cosecha, van a contar 50 días.
Y después de 50 días van a tener otra fecha, la fecha de las cosechas, porque en 50 días era la cosecha final, toda la cosecha juntada al día 50. Ahora, quiero llevarles un momento a 1 Corintios, el capítulo 15, para tratar de ayudarnos a entender qué tiene que ver esto con Pentecostés. Vamos a 1 Corintios, el capítulo 15. Vamos a mirar lo que el apóstol Pablo dice aquí en el versículo 20. 1 Corintios 15, el versículo 20. Quiero que noten esta palabra muy importante en esta carta de Pablo a los Corintios. 1 Corintios 15, versículo 20. Cuando Pablo habla de la muerte y resurrección de Cristo, noten el término que Pablo usa. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias. Noten esa palabra. Primicias de los que durmieron es hecho. Miren versículo 23. Pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias. Y luego los que son de Cristo en su venida. ¿Pueden captar lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo la gran cosecha espiritual, la salvación de las almas de nosotros. Tiene dos etapas. La primera etapa es las primicias. La primera persona que muere por el pecado y resucita eternamente es Cristo. Cristo es las primicias. Y Pablo dice, y luego viene toda la cosecha, que somos nosotros, que también vamos a morir y vamos a resucitar. Cristo, las primicias, la iglesia, la cosecha. ¿Ok? Capten eso. Cristo, las primicias, la iglesia, la cosecha. Ahora, todos sabemos cuando Cristo murió, ¿no es cierto? ¿Cómo llamamos el día de la muerte de Cristo? La Pascua. Cristo murió como el Cordero de la Pascua. Creo que todos sabemos eso. Pero creo que muy pocos se dan cuenta del día de la resurrección. ¿En qué día resucitó Cristo? Vamos a mirar Levítico, el capítulo 23, para poder notar en qué día resucitó Cristo. Ahora, en Levítico 23, ese capítulo describe las fiestas de los judíos. Y pueden notar en sus Biblias, quizás si tienen títulos en los capítulos, van a ver del versículo 9 en adelante cuál es el título en sus Biblias. A lo menos está así en mi Biblia. Levítico 23, del versículo 9 en adelante. La fiesta de las primicias, ¿no es cierto? Esa primera cosecha. Y hermanos queridos, lo que pocos creyentes se dan cuenta es que en el calendario judío, la fiesta de las primicias empezaba durante la semana después de la Pascua. Había una fecha, el 14 del primer mes del año, el 14, siempre el 14, se ofrecía el Cordero de la Pascua. Podía caer cualquier día, según el calendario. Podía ser un miércoles, un año podía ser un lunes, iba variando, ¿no es cierto? El día en que el Cordero era sacrificado. Pero miren el versículo 15, Levítico 23, versículo 15. Dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. Está hablando, contando desde el Cordero de la Pascua. El día que sigue el día de reposo. Desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Y luego dice, deben ser 50 días, versículo 16. 50 días van a contar.
Así que hermanos, a ver si pueden captar esto. Para llegar al día de Pentecostés, ¿cuándo había que empezar a contar? Según versículo 15, había que empezar a contar el día después del día de reposo. Y ese día de reposo era después de la Pascua. Cuando Cristo murió, ¿cuál fue el día de la Pascua? El viernes. Cristo murió el viernes. Así que el siguiente día, el sábado, era el día de reposo, ese año. Y el día siguiente, el domingo, era el primer día de la semana, después del día de reposo, después de la Pascua. ¿Qué significa eso? Que el año que Cristo resucitó, ese año, el día de las primicias, era el domingo de la resurrección. Qué interesante cómo Dios cumplió el calendario. El Señor Jesús resucitó exactamente el día de las primicias. Y a partir de ese día de la resurrección, se contaba 50 días y se llegó a Pentecostés. Así que si Cristo es las primicias y resucitó el día de las primicias, el día de Pentecostés es el día de la cosecha. Y hermanos, ¿pueden empezar a pensar esta mañana cuán grande ha sido esa cosecha? ¿Cuán grande? Empecemos con Hechos 2. Cuando Pedro predica en Hechos 2, ¿cuántas personas se convirtieron? 3,000, ¿no es cierto? 3,000. ¿Por qué lo hizo Dios? ¿Por qué Dios permitió que Pedro viera 3,000 convertidos cuando Cristo nunca vio 3,000 convertidos? Dios lo permitió para indicar, es el tiempo de la cosecha. Las primicias era una persona, Cristo. La cosecha, 3,000 personas. Y unos días después, 5,000 personas. Y los apóstoles empiezan a entender, la cosecha va a ser enorme, enorme la cosecha. Y han pasado 2,000 años. Y la cosecha continúa. ¿Por qué estamos aquí esta mañana, hermanos? ¿Por qué estamos aquí? Porque somos parte de la cosecha. El Señor Jesús es las primicias. El Espíritu Santo vino para la cosecha. ¿Ok? Cristo vino para hacer las primicias. El Espíritu Santo vino para toda la cosecha. Y ya van 2,000 años. Fíjense, la cosecha espiritual llegó al Perú. Llegó al Perú. Y el Espíritu Santo sigue cosechando. Y va a seguir cosechando hasta la segunda venida. Cuando Cristo venga por segunda vez, se acabó la cosecha. Nadie más será salvo después. Por eso, hermanos, es tan importante seguir predicando el Evangelio. Hay que seguir testificando, porque estamos en el día de la salvación. Estamos en el tiempo de la cosecha. La iglesia es la cosecha. El día de Pentecostés marcó el comienzo de esta gran cosecha. Así que, hermanos, esta mañana espero que entendamos cuán importante es este día. Todo creyente tiene 2 cumpleaños. La iglesia también tiene 2 cumpleaños. Nuestra congregación nació un 5 de septiembre hace 16 años. Pero somos parte de la iglesia global. Y la iglesia global nació un día de Pentecostés hace 2,000 años. Qué lindo sería que el año que viene Dios nos ayude a recordar esa fecha. ¿Ya? Puede empezar a contar, ¿no es cierto?
desde el domingo de la resurrección en el año 2022. Cuenta 50 días. Ese es tu cumpleaños espiritual como parte de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Ok? Vayan a sus casas, saquen la cuenta esta tarde, ¿ya? Y vamos a animarnos el año que viene a celebrar el día de Pentecostés. ¿Ok? Vamos a orar esta mañana. Padre, gracias por tu palabra, por todo lo que podemos aprender. Más que nada, Padre, gracias por el privilegio de ser parte de esta cosecha. Señor, esta mañana estamos aquí porque somos parte de esas gavillas. El Señor Jesús salió sembrando la buena semilla con muchas lágrimas. Él entregó su vida por nosotros. Él es las primicias, nosotros la cosecha. Padre, pedimos que tú nos ayudes a valorar mucho más la presencia y el ministerio del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y Padre, que aprendamos a someternos a la dirección del Espíritu Santo, sabiendo que Él es el Espíritu de Cristo, que nos ha sido dado para ayudarnos a vivir la vida cristiana. Padre, te alabamos y te bendecimos esta mañana en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos queridos, esta mañana.